Estimados auditores de la Radio Portales, les habla Jorge Vidal Estuardo, presidente de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile. Me acompaña Patricio Herrera, que es el vicepresidente, y estamos muy contentos de poder dar inicio a esta sesión, primera sesión de un programa que lo hemos llamado Reviviendo la Historia, porque queremos dar a conocer hitos o personajes que no han sido suficientemente dados a conocer o difundidos, digamos, adecuadamente en la historia de Chile, sobre todo la historia naval y marítima. Tenemos un montón de situaciones que han quedado relegadas y no han sido suficientemente descubiertas. Así que en ese sentido es que por eso se nos ocurrió en este programa, queremos tratar de por todos los medios de poder entregar el máximo de información y a futuro poder irlo incrementando con entrevistas y con participación también de ustedes. ¿Qué tal, Patricio? Hola Jorge, realmente estamos inmensamente agradecidos por Portales, la primera de Chile, en permitirnos compartir con nuestros compatriotas momentos históricos de nuestra patria y también del extranjero de pronto, que si bien es cierto no tuvieron una consecuencia muy notable, sí son muy atractivos, muy interesantes y lo más importante, acercan la historia de Chile a nuestros jóvenes. Se dan cuenta al escuchar estas remembranzas que Chile tuvo que ser construido. Chile no es un país que aparece listo para vivir en él, sino que cada generación tiene que ir haciendo aportes, tiene que ir entregando algo de sí mismos. Algunos, aquellos estuvieron en los campos de batalla, con su sangre. Pero hay otros que simplemente con su ingenio, con su trabajo, con su dedicación. Pensemos, por ejemplo, en las legiones de profesores que construyeron lo que es el chileno, el ser nacional. Pensemos en nuestros empresarios. Pensemos en nuestros obreros de las minas, metidos en 1 kilómetro de profundidad en lota. En tantos y tantas que fueron capaces de construir lo que es hoy nuestra querida patria. Construir es difícil, es como subir una escala. Destruir es como dejarse resbalar. Entonces queremos entregarle a estos jóvenes chilenos o aquellos extranjeros avecindados en nuestra patria, entregarles el conocimiento de este trozo de tierra tan curioso que es Chile. Llama la atención su longitud, llama la atención su forma geográfica. ¿Cómo se construye un país tan raro? Decía una vez un ruso, que parece una cornisa. Entonces nosotros queremos compartir con nuestros jóvenes, con nuestros profesionales, compartir momentos de la historia, construcciones que parecían imposibles y que se hicieron a pala y carretilla, situaciones que no se podían superar en ninguna parte y se superaron de una forma u otra. Pienso en el rescate de los 33 mineros, que era un imposible. Entonces, eso es lo que queremos recoger de la historia. Tenemos antecedentes muy interesantes para compartir, tenemos muchas ganas de hacerlo y harta salud y voluntad. Así es que vamos a estar junto a los que nos deseen escuchar por todo el tiempo que sea necesario para compartir esa rica historia. Adelante, Jorge. Mira, por ejemplo, aprovechando que el 22 de diciembre se cumple un aniversario más de la casi guerra con Argentina por la crisis del Beagle, el año 78, se han escrito varios libros al respecto que recogen las experiencias de quienes estuvieron tripulando esos buques y que yo creo, digamos, que se vieron alimentados justamente porque sintieron esa necesidad de comunicar cómo era estar en una situación casi de batalla. Y queremos justamente a través de este programa sensibilizar a todos aquellos que tienen historias, que tienen, digamos, experiencias concretas respecto de episodios históricos que quisiéramos nosotros revelar adecuadamente. Por ejemplo, mira, me tocó ser copartícipe de un libro que se llama Almirantes de la República, cuyo primer tomo partió justamente con Cochrane y con Blando Encalada. Pero a raíz de las investigaciones realizadas me di cuenta, digamos, que también hay comandantes de unidades de las primeras unidades que formaron la Escuadra Nacional y otros oficiales que posteriormente también llegaron a grado de almirante y que poco se conoce. Por ejemplo, puedo hablar, digamos, de Charles Wooster, de Enrique Simpson, también de Santiago Bainon. La verdad que para el común y corriente no los conocen mucho, pero a raíz de las investigaciones que se hicieron, chuta, una carrera que llega al almirantazgo es una carrera digna de dar a conocer. ¿Qué te parece, Patricio? Sí, fíjate, en ese libro hay testimonios también de muchos conscriptos que se fueron al 78 para el sur. Y piensen ustedes, los jóvenes que nos escuchan,
cuando los jefes, los oficiales les decían, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a estar allá? ¿Cuándo regresamos? Y le decían, el viaje es de ida, muchachos, el viaje es de ida. Y esos jóvenes de 18, 19, 20 años asumieron que había que defender la patria y que el viaje era de ida. Imagínense lo que significa para un chiquillo que está pensando en la polola, que está pensando en la música del momento, y le digan que va a ir a defender su país y que no se sabe si vuelve. Sin embargo, fueron. Y no solo fueron, fueron alegres, confiados, confiados en sus oficiales, confiados en su formación profesional y confiados en Dios, sabiendo que los iba a proteger. Y fue así como ellos fueron. Y hoy día son hombres de 60, 70 años que de pronto se reúnen a compartir esos momentos tan importantes en sus vidas. Algunos quedaron allá. Hubo accidentes, hubo situaciones complejas. No hubo una guerra, gracias a Dios, pero hubo situaciones complejas donde algunos perdieron su vida. Ellos regresaron, afortunadamente, regresaron, igual que los viejos batallones que regresaron del norte, a pesar de ser olvidados por la capital de Chile. Me refiero a los batallones que estuvieron en la Guerra del Pacífico. Vamos también a recordar a esos jóvenes, vamos a recordar a los jóvenes de Concepción, o mal llamada La Concepción. Vamos a recordar momentos de personas completamente ignoradas por la historia, pero mencionadas en un parte, mencionadas en una carta, mencionadas en algún lugar. Nosotros vamos a recoger ese antecedente, ese testimonio, y lo vamos a compartir con ustedes. Vamos a investigar y también los vamos a escuchar a ustedes. Vamos a tener siempre un chat abierto para que aquel que tenga algún antecedente simpático, atractivo, interesante, desconocido, lo haga llegar. Entonces, que sea una comunidad, una comunidad. Nosotros vamos a estimularlos, a entregar los antecedentes que tenemos, pero también los queremos escuchar a ustedes. Yo tengo un tío abuelo que me contó tal cosa, mi papá dijo que tal otra, qué sé yo. Vamos a estar disponibles para escucharlos y enriquecernos con ustedes en nuestra historia patria. Mira, en ese tiempo es que recordar que no existía el WhatsApp, no estaba el celular. La gran mayoría de los testimonios se recogen en las cartas que quedaron escritas y muchas guardadas en los que participaron de muchos episodios históricos. Y por eso digamos que también en su oportunidad se sacó el libro Cartas a mi esposo, donde están las cartas, digamos, escritas, digamos, tanto por Arturo Prat como Carmela Carvajal. Recién andamos en Talcahuano nosotros y andábamos justamente promocionando un libro que recoge las cartas que mandó en su oportunidad el almirante Merino para poder reforzar su pensamiento respecto a los valores y la defensa de la cultura. Yo creo, digamos, que hay mucho, mucho que recoger y difundir. Y por eso que estamos tremendamente contentos de que se nos haya permitido una vez a la semana tener un espacio, una hora, para poder justamente hablar de aquellas cosas, digamos, que a lo mejor alguien podría pensar que existe, pero nadie ha tenido mayor conocimiento al respecto. Patricio. Fíjense ustedes que a nosotros nos llama la atención de que de pronto visitamos Olmué y hay un liceo que se llama Ignacio Carrera Pinto. Si uno va al recreo y toma un niño al azar y le dice, oye, ¿quién fue Ignacio Carrera Pinto? ¿Sabrá quién es? ¿Tendrá dudas? ¿Tendrá algún conocimiento? También estamos abiertos a que ustedes nos inviten a su colegio, nos inviten a su junta de vecinos, nos inviten a su barrio. Si quieren ustedes que alguno de nosotros vaya para allá y dicte una conferencia de un tema histórico interesante que ustedes consideren interesante, láncenos el desafío. Nosotros veremos cómo lograr hacerlo. Tenemos una cantidad de miembros de número, miembros correspondientes, hombres y mujeres amantes de la historia, que pueden acercarse a la comunidad de ustedes y dictar una conferencia en vivo, en directo, para que ustedes vayan atesorando, vayan preguntando, vayan empapándose de nuestra historia, que es tan hermosa, tan gloriosa, una historia envidiable por muchos países que carecen de héroes. Aquí en Chile brotan los héroes como el pasto, como la maleza, en todos lados aparecen nuestros héroes. Estamos trabajando ahora en Osorno. Vamos a levantarle un busto a un héroe olvidado, el teniente Amador Barrientos. Amador Barrientos, que fue un ejemplo en el desembarco de Pisagua. Y está olvidado. Pero nosotros lo vamos a sacar de su olvido, lo vamos a poner al medio de una plaza, donde cada joven, cada niño, cada mujer u hombre que pasee, se va a dar cuenta, en esta tierra nació Barrientos, un hombre valiente, un hombre que puso la bandera por sobre su vida. Entonces esas cosas tenemos que recordarlas. Pedimos a ustedes que nos ayuden. Nosotros tenemos la mejor de las voluntades y podemos recurrir a este grupo de hombres y mujeres que les he comentado. Así es que lancen los desafíos y vamos trabajando la historia. La verdad es que en los tiempos que estamos viviendo,
desaprovechar todo lo que nos proporciona la tecnología actual, sería un absurdo no considerarlo. Antiguamente se escribía la historia de puño y letra. Uno va a los Pitágoras, va a los historiales, todo de puño y letra. En este momento se puede hacer, digamos, audiciones, se puede grabar, se puede reproducir fácilmente. Entonces, las posibilidades de poder dar, difundir, de que se puedan entusiasmar a través de esos relatos, está todo a la mano. Por lo tanto, yo creo, digamos, que lo único que necesitamos es que todos nuestros auditores se sensibilicen con estos relatos, con los pormenores que daremos a conocer oportunamente, y nos puedan también sumarse a estos esfuerzos, compartir, digamos, aquellas cosas que a lo mejor ustedes piensan que no tienen importancia. Y claro que sí tiene importancia, porque uniendo una cosa con otra uno va formando, digamos, una historia más genérica. Por cada parte donde hemos pasado nosotros, acabamos de visitar algunas instalaciones dentro de la base naval, están las fotos de las tripulaciones, están los hechos concretos, digamos, que significa parte de la vida de eso, de ese lugar. Todo eso podemos dejarlo perfectamente registrado a futuro. De eso se trata, digamos, en el fondo, el esfuerzo que estamos atacando. Queridos amigos y amigas, fíjense que hace muy poquito tuve un viaje hasta Villa O'Higgins, lo que se llama la carretera austral. Unas bellezas del paisaje extraordinarias, extraordinarias. Pero pasamos por un lugar que rememoraba teniente Hernán Merino Correa de Carabineros. Justamente en mi grupo que íbamos de paseo iban dos mayores de Carabineros. Les pregunté a los dos qué sabían de Hernán Merino Correa. Sabían algo, pero no todo lo que deberían saber. Pero le preguntamos a civiles, ¿quién fue Hernán Merino? No tengo idea, no tengo idea. Hernán Merino Correa fue un oficial de Carabineros que defendió el pedazo de tierra donde se habían instalado los argentinos hace muchos años atrás y defendió con su vida. Fue acribillado. Murió con no sé cuántos tiros en el cuerpo. El día que hablemos de Hernán Merino les vamos a dar todos los datos exactos. Bueno, ese pedazo de tierra donde él cayó defendiendo a Chile, después fue entregado por el gobierno civil de la época, fue entregado a Argentina. Entonces, contar estas cosas, no con afán revanchista, no, simplemente porque la historia se olvida. La historia debe ser recordada. Hay un dicho muy antiguo que dice, los pueblos que olvidan su historia están obligados a repetirla. Pero no repetir la parte gloriosa, sino que repetir los desaciertos, los errores. Entonces, tenemos que cultivar la memoria histórica en Chile, de tal manera que repitamos los éxitos, pero no los fracasos. Que cuando nos demos cuenta que nuestro país está yendo nuevamente a un precipicio, donde se nos empieza a enfrentar unos contra otros, estemos alertas, estemos despiertos y digamos, a ver qué pasa aquí. Los chilenos somos todos chilenos, en nuestra patria no sobra nadie. Tenemos que defenderla porque es un legado. La patria uno la recibe cuando toma conciencia de ser patriota y la entrega cuando fallece y la entrega a otros. Por lo tanto, no es propiedad de aquel que está vivo hoy, sino que es un legado, algo que hay que entregar. Y cuando a mí me entregan algo para que después lo entregue, tengo que entregarlo un poquito mejor. Esa es la lucha de cada patriota, de cada persona que vive en Chile. ¿Cómo entregamos Chile mejor que el que yo recibí? Esa debe ser nuestra consigna. ¿Se fijan? Entonces, por eso que hemos tenido nosotros la inquietud de compartir este desafío que nos hizo Portales. Nos dijo, oye, ¿se sienten capaces de hacer esto, de compartir la historia con nuestros oyentes? Y nosotros de inmediato, sin pensar si éramos capaces o no, dijimos que sí. Tal vez nos vamos a equivocar, tal vez vamos a fallar, tal vez no vamos a decir todo lo que debiéramos decir, etcétera, no importa. Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo. Y una de las cosas novedosas que hemos incorporado entre el programa de la academia también está el hecho de acercarnos a aquellos que ya se han ido. Porque, como reza el dicho, una persona muere solo cuando se lo olvida. Así que hemos establecido romerías a personajes que nos interesan, que sigan viviendo en la memoria, viviendo en el recuerdo y destacar sus logros, porque la verdad es que gente que ha hecho mucho, digamos, para esta patria, tal como dice Patricio. A mí quiero recordar, digamos, que hace 2 meses atrás me tocó presentar un libro sobre la biografía del almirante Luis Uribe Borrego, escrita por su bisnieto. Y el bisnieto, que llegó a capitán de navío de Sanidad, doctor de la Armada de Chile, ¿cómo se entusiasmó por escribir esto? Porque resulta que cuando atendía consulta, le preguntaba a la gente, ¿dónde vive usted? Y cuando algunos le decían, vivo en la calle Luis Uribe, y él les preguntaba, ¿quién fue Luis Uribe? No tenía ni idea.
Y él dijo, no, esto no puede ser, voy a escribir, tengo mi familia, digamos, que tiene antecedentes, mi abuela que me ha contado mucho de mi bisabuelo, y partió escribiendo un libro, digamos, de 400 y tantas hojas en que se entrega bastante detalle respecto a un personaje que si bien es conocido, pero los pormenores que se entregan en este libro son bastante más interesantes de lo que uno conoce. Y resulta que si nos vamos ahora, la dotación de la Esmeralda, la dotación de la Covadonga, resulta que lo que nosotros conocemos de los personajes son prácticamente los que están enterrados en el monumento que está, digamos, en la Plaza Sotomayor. Pero me tocó hace 3 años atrás participar de los homenajes de la Gloria Naval en Iquique y hacer la romería que se hace al cementerio. Resulta que en el cementerio de Iquique están enterrados dos sobrevivientes de la Esmeralda ahí. Y resulta que, ¿cuántos más hay a lo largo de Chile? Yo celebro, digamos, lo que hace Álvaro Pelayo, digamos, donde él sacó tiene un esfuerzo que se llama Nominal en la Guerra del Pacífico, donde entrega bastante documentación respecto de cada uno de los que participaron. Creo que es un esfuerzo digno de dar a conocer, de que la gente sepa, digamos, que existe esto, de tal manera de que puedan conocer un poco más de cada uno de ellos. ¿Qué te parece, Patricio? Estupendo, estupendo. Y podemos también, dependiendo de cuántos oyentes se interesen por estos temas que nosotros vamos a plantear, si hay interés, si hay jóvenes que digan, pucha, qué interesante, me gustó esto, podemos organizar concursos. Hay un concurso muy interesante que es hacer una pequeña composición, sí, como se decía antes, un pequeño artículo. Entonces yo les digo a ustedes, o nosotros les decimos a ustedes, a ver, a todos nuestros radioescuchas, ¿quién fue Rafael Sotomayor? ¿Qué es lo que hizo ese señor? Resulta que Rafael Sotomayor es un civil que participa en la Guerra del Pacífico, que fue muy importante, muy relevante en todo el esfuerzo bélico que se hizo. ¿Se le recuerda? Sí, hay una plaza Rafael Sotomayor. ¿Cuántos chilenos saben realmente quién fue él? ¿Qué le significó a él desplazarse hacia el norte? ¿Qué le significó a él relacionarse con generales, con almirantes, que lo miraban vestido de civil y no les simpatizaba mucho porque era un civil? ¿Qué hace un civil metido en la guerra? Sin embargo, era un hombre inteligente, preclaro, humilde, que pudo relacionarse con los mandos militares, los mandos navales, y llevar a las tropas, y llevar a los generales, y llevar a nuestros almirantes a la mejor forma, que se llama táctica o estrategia, la mejor manera de intentar ganar esa guerra. Esa guerra no fue fácil, muchachos, oyentes, perdonen, no fue fácil la guerra del Pacífico, fue un esfuerzo inmenso. Quedaron muchos nuestros sepultados en el desierto, muchos muriendo de sed. Y fíjense que lo único que decían al final de sus días, mirando a aquel que lo estaba sosteniendo, viva Chile, viva Chile. Y Chile vive mientras hayamos patriotas que amemos esta tierra. Entonces, ese es el objetivo que nos mueve a nosotros. Si encontramos corazones parecidos a este ideal que tenemos nosotros en este momento, podemos hacer estos concursos, tal vez un concurso pictórico, tal vez un concurso de poemas relacionados con nuestra historia. Y no solo con historia militar, puede ser historia civil, puede ser la construcción del viaducto del Mayeco, puede ser tantas obras que se han hecho también con un esfuerzo inmenso, que han sido ejemplos no solo para Chile, sino que para todo el mundo. Ahí se ha visto el temple del chileno. Y nosotros somos herederos de eso. Nunca olvidemos, somos herederos de eso. Así es que por eso, muchachos, tenemos WhatsApp, tenemos tantas formas de comunicarnos, así que los vamos a usar todos esos medios para poder estar en contacto con ustedes y poder levantar este proyecto y hacer algo interesante, que nazca en Valparaíso, como tantas cosas importantes que nacieron en Valparaíso, pueden hacer reviviendo la historia, que la historia vuelva a la vida, que sepamos quiénes somos, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros principios, nuestros valores, lo que los viejos nos enseñaban, el valor de la palabra. Si tú das la palabra, tienes que cumplirla. No puedes darte volteretas, no puedes echarte para atrás. Tienes que ser digno, tienes que ser honorable, tienes que ser un hombre y una mujer de bien. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos mueve a conversar con todos ustedes. Bueno, y a nosotros también es importante establecer este canal de comunicación porque la retroalimentación nos va a orientar hacia cómo ustedes esperan que le llegue la historia. Eh, Hay podcast, hay esto mismo, digamos, canal radial. Hay un montón de posibilidades y yo creo, digamos, que no existe una única, sino que existen varias que podemos hacer a la vez. Porque mientras más esfuerzo hagamos por tratar de difundir la historia, de mejor manera a algunos les va a llegar de una manera, a otro de otra, pero cada una se va a ir acomodando a lo que ustedes esperan. Lo único que nos interesa es que estén entusiasmados, que se interesen en esto,
Oportunamente se les indicará los horarios, o qué sé yo, y las formas, qué sé yo, que estableceremos para poder hacer las comunicaciones adecuadas. Pero yo creo, digamos, que lo que más queremos, ojalá ir ganando audiencia, que cada uno de ustedes vaya contando, mira, existe este programa, qué sé yo, reviviendo la historia, y poder a futuro crear una masa cada vez más numerosa que esté interesada en lo que todo el mundo debiera saber. La historia realmente es el suelo en el cual uno se apoya para poder construir su propio futuro. ¿Qué dices tú? Fíjate, Jorge, que escuchándote, de pronto se me fue mi cabeza a dos tenistas chilenos, que fueron los medallistas de oro en las últimas Olimpiadas, o no últimas, pero en una Olimpiada. Sí, sí, Nicolás Masú y Fernando González. Exactamente. Y ellos contaron que, bueno, no es contaron, sino que los asistentes, cuando ellos terminaron y ganaron la medalla de oro, les sacaron las zapatillas y estaban, las zapatillas, los calcetines estaban llenos de sangre. ¿Qué pasó? Que durante el esfuerzo hecho durante el partido se habían producido unas ampollas que se rompieron y ellos terminaron jugando con heridas en los pies. Y a Masú le dijeron, oye, ¿y cómo fue? ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo pudieron seguir jugando con el tremendo dolor? Y la respuesta de Masú fue, nos acordamos de Arturo Prat. ¿Qué les parece? ¿Qué tiene que ver el tenis con Arturo Prat? Tiene que ver muy poco, pero sí que hay algo que los une. Hay algo que los unía a los tres. Estaban representando a Chile, que tenían su bandera en su corazón. Entonces fueron capaces del sacrificio. Prat entregó su vida, pero ellos soportaron un tremendo dolor que tal vez otros tenistas habrían dicho, oye, no podemos seguir jugando, no nos tenemos que retirar porque no se puede jugar de esta manera. Sin embargo, ellos siguieron. Y así, eso es el mundo del deporte. Del mundo del deporte tenemos para sacar muchos ejemplos. Del mundo del arte, de la poesía. Tenemos dos campeones mundiales de poesía. Y siempre hablamos de Neruda, Neruda. ¿Y qué pasó con Gabrielita? Entonces también trabajemos a Gabriela Mistral, sin dejar de lado a Pablo Neruda, por supuesto, pero trabajemos a Gabrielita, hagamos una semana mistraliana, recordemos sus poemas donde ella le canta a la tierra, le canta a Elqui, a ese lugar tan hermoso de Chile, a ese lugar que se adentra en las montañas con un silencio maravilloso, con un paisaje hermosísimo, y de ahí nació esta poetisa. Entonces, vayamos, vayamos, tomemos de la mano de estos gigantes que nos precedieron y sigamos la ruta de Chile. ¿Por dónde se construyó Chile? ¿Cómo se construyó el ferrocarril? ¿Cómo se construyó el ferrocarril chileno? Es un logro inmenso. Sabes, Patricio, que volviendo al tema de los tenistas, yo no sé si ese lema estaba acuñado anterior a la Olimpiada, pero si estaba acuñado, tomó fuerza, digamos, después de lo que hizo Masudi González, porque salía la figura de Masudi, decía Adidas, impossible is nothing. Chuta, nada es imposible. Y nos vamos entonces a lo que en su oportunidad la mente Cochrane dijo. La palabra imposible queda borrado del diccionario chileno. Exactamente. Y después los marinos chilenos que lo sucedieron a Cochrane demostraron que efectivamente habían hecho carne ese pensamiento. Nada es imposible, nada es imposible. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo, hay que hacer el mejor esfuerzo. Y si luego de haber hecho el mejor esfuerzo no se logró el éxito, queda la satisfacción de haberlo intentado. No hay nada más triste que una persona que diga, no, no hice nada porque era imposible. Pero no intentaste esto, no, no, porque era imposible. En la Sí, mañana veníamos conversando justamente eso. O sea, yo prefiero, digamos, que alguien me critique o me sancione por algo que hice y a lo mejor no fue lo que se esperaba, no salió bien, a lo mejor me equivoqué, antes que quedar sin atinar, sin hacer nada, honradamente. claro, la desidia, que es la inacción, es propio del alma cobarde. La acción, el atreverse, es propio del alma valiente, valerosa, fuerte, que dice, voy a intentarlo, voy a intentarlo. ¿Y qué pasa cuando esa persona lo intenta y lo logra? Ahí vienen los aplausos, los reconocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesitábamos esa fuerza interior. Y esa fuerza interior la podemos aprender de nuestros viejos, de nuestros antepasados. Insisto una vez más, muchachos, esto no es solo con Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas se notan más, porque muchas veces los héroes entregan su vida. Pero tenemos muchos héroes de paz. Luis Pardo Villalón, en su Yelcho. Tenemos que contarle la tremenda proeza que hizo este hombre. Extraordinario. Remeció a nivel mundial. Le mereció un premio de Inglaterra extraordinario. Y voy a decir lo que tengo en mente, porque ya llegaremos a ese episodio y vamos a hablar en detalle. Pero por lo que él hizo, que lo vamos a contar en su debida oportunidad, la reina de Inglaterra le mandó una medalla
una hermosa medalla que está en el Museo Naval y Marítimo de Valparaíso, de Chile, y además un cheque por un montón de libras esterlinas. Don Luis Pardo se puso en pie, recibió la medalla y el sobre con el cheque lo devolvió. Y cuando lo devolvió con el estupor de los ingleses, les dijo, cumplí con mi deber. Con mi sueldo me basta. Fíjense que después el piloto Pardo pasó a retiro y el siguiente gobierno lo contrató como ministro plenipotenciario en Inglaterra. Cuando Pardo entraba a los salones de los ingleses y los ingleses sabían que había entrado Pardo, todos se ponían de pie. Por respeto a ese hombre que el deber para él estaba por sobre la ganancia material, el cómo voy, el qué gano yo, el truquito tal vez para aprovecharme de una situación y conseguir un dinero medio sucio, un hombre con manos limpias, con alma grande, con un corazón enorme. Esos deben ser nuestros ejemplos. Y a esos ejemplos tenemos que seguir. ¿Se fijan? Tenemos muchos de esos. Entonces nosotros nos vamos a sacar de sus ataúdes, los vamos a sacar de sus libros olvidados y se los vamos a mostrar con todo nuestro cariño, muchachos. Fíjate, Patricio, que me estaba recordando de cuando Arturo Prat fue comisionado para efectuar ciertas labores de inteligencia. A él le pagaron, por supuesto, como correspondía a un viático, pero cuando él regresó, a él le había sobrado plata. Y él devolvió esa plata. Eso es un gesto que hasta el día de hoy se recuerda bastante porque lo demuestra, digamos, en su grado de rectitud, de honestidad, de integridad, que tanta falta hace en este momento, digamos, considerando los hechos que han sucedido en la actualidad. Justamente, todo el mundo o gastaba su viático o lo que quedaba era de la persona que había hecho la comisión. Bueno, don Arturo fue más allá, porque él tenía un lema muy, muy hermoso. Y él decía que todo ocurre porque Dios guía nuestros pasos. Y cuando hablaba de Dios, decía, Dios es un padre bondadoso, que solo quiere el bien para sus hijos. Y después decía, fíjense, cuando os ocurre algún mal, es consecuencia de un mal que habéis causado o de un bien que pudiendo hacer no hiciste. O sea, nuestro gran héroe nos invita no solo a hacer el bien, sino que a hacer todo el bien que uno pueda. Entonces, ¿se fijan por qué tenemos a Arturo Prat arriba de un monumento? No lo tenemos porque saltó al abordaje solamente, lo tenemos por toda una vida de enseñanza. Él fue profesor. ¿Se fijan? Él fue padre, él fue hijo, él fue hermano. Y en todo trataba de hacer el bien, pero todo el bien posible. Tenemos que ver esos ejemplos, conversar esos ejemplos, que ustedes nos contesten, que nos hagan preguntas y nosotros contestar esas preguntas. Entonces, estamos iniciando este programa con una tremenda ilusión, con la ilusión de poder despertar o acompañar en corazones de chilenos el amor por nuestro Chile, por nuestra patria, por nuestros antepasados. Bueno, ustedes verán entonces a Patricio y a quien le está conversando en este momento, tremendamente entusiasmados para poder llegar, digamos, mejor forma a ustedes, poder sensibilizarlos y de esa manera poder lograr el objetivo que nosotros estamos tratando de perseguir y que por eso que le colocamos este título, Reviviendo la Historia. Realmente la historia es magnífica, es tremenda, es apasionante y creo que cada uno es un ser que produce historia. Cada uno va dejando su huella. Y esa, ojalá que todo el mundo pudiera conocerla porque de una u otra manera ayuda a construir una mejor nación. Así que, estimados auditores, muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad. Por mi parte también me despido. Ha sido muy grato hacer esta primera aproximación a lo que pretendemos hacer. Y Dios mediante nos veremos, nos escucharemos, todo lo anterior, como la tecnología lo permita. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo fuerte. Adiós.